QuickBooks Online, Formulario de Compra 2026, también conocido como el formulario PO, prepárate y un café, porque estamos a punto de salir al escenario con QuickBooks Online. 2026, tu búsqueda online del archivo de muestra gratuito de QuickBooks Online de la empresa. La forma más fácil de encontrarlo es simplemente escribirlo en tu navegador favorito. QuickBooks, prueba online, buscando el resultado que Intuit.com en la URL, porque Intuit es el propietario de QuickBooks, seleccionando la versión estadounidense del software, verificando que no somos un robot. Si tienes tu robot IA contigo, solo cambia la configuración de voz masculina a femenina, y entonces el portero simplemente les deja entrar. Diles que te dejen entrar. Ara, hola a todos. Ara aquí, cambiando a mi mejor voz femenina. Así, sin más, policías. Bouncer se lo está creyendo totalmente. Ahora estamos en el diseño y la jardinería de Craig. Acabo de cargar, sin iniciar sesión, la versión completa de Estados Unidos, lista para empezar. ¡Boom! Funciona siempre. Funciona siempre. Vamos a los informes del lado izquierdo y, como hacemos siempre, haz clic derecho en los informes favoritos, como el balance, para abrir un enlace en una nueva pestaña. Haz clic derecho en el botón de pérdidas y ganancias. Abre el enlace en la nueva pestaña. Vamos a ir a la pestaña de la derecha, y como hacemos cada vez que ajustamos ese rango de fechas, voy a cerrar estos elementos aquí y practicar la forma más sencilla de escribir el rango de fechas, practicar en nuestros procedimientos de entrada de datos, o 10125, tabulación, 1231, a 5 tabulaciones, y luego moverse a la derecha y hacer lo mismo. Vamos desde el rango a 10125, tabulador, 1230, 125, tabulador. Eso es todo. Volvamos a la primera pestaña. Esta vez volvemos a cerrar la hamburguesa y mirar el botón de crear, mirando los formularios que están en la sección de proveedores. Así que vamos a volver al cheque. Hablamos de los formularios de cheques y gastos como, en esencia, el predeterminado si tienes un sistema contable muy básico, aunque pueden ser un poco más confusos porque están íntimamente ligados a los feeds bancarios. En otras palabras, si solo usas formularios de gastos, puede que no los introduzcas realmente, porque los bancos los introducirán. Pero recuerda, mientras haces eso, los feeds bancarios te ofrecen un formulario de gastos simplificado. Luego hablamos del formulario de facturas, que solo ocurriría si tienes una situación en la que aumentas las cuentas a pagar, añadiendo un componente de acumulación, que también incluye el hecho de que tendrás que pagar la factura con un tipo de cheque o documento de gasto, menor en la cuenta corriente. Pero QuickBooks tiene una opción específica llamada pagos de facturas, lo que significa que la otra parte es una disminución en las cuentas a pagar. Ahora, la otra gran forma de esta sección que debemos tratar es la orden de compra, que también es muy especializada, porque solo usarías la orden de compra si trabajas con inventario, e incluso si solo se trata de inventario en ciertas situaciones. Vamos a pasar a nuestro diagrama de flujo, para mapearlo y ver dónde encaja la orden de compra, y luego dónde vamos a trabajar básicamente con esa orden si estamos lidiando con ella. Notion. Esta es la página principal de QuickBooks para escritorio. Sin embargo, solo lo uso para el diagrama de flujo, porque tiene un diagrama perfecto para cualquier sistema contable en el que estemos, lo que podríamos llamar ciclo de cuentas a pagar, o ciclo de compras, ciclo de gastos, como quieras llamarlo. Y el ciclo básico sería simplemente cuando las facturas se van venciendo. Les pagamos sobre la marcha. Transferencias electrónicas desde nuestra cuenta corriente, que básicamente serían un formulario de gastos, nuestro tipo de cheque, que sería un formulario de gastos. Luego, al siguiente nivel, añadimos un componente de acumulación. Eso significa que fue en esta línea al final donde introducimos el formulario de factura, señalando que el formulario no está conectado al banco, lo que nos obligó a hacer una entrada por devengo, lo que nos daba una complejidad necesaria solo en grandes empresas, normalmente por la necesidad altamente especializada de cálculos de valor temporal del dinero que retenía nuestro dinero el mayor tiempo posible. Así que eso dependería de cada sector, y normalmente de empresas más grandes, y será una especialización que será cada vez más importante. Y luego, por supuesto, si aumentamos las cuentas a pagar, tenemos que pagar las cuentas a pagar. Eso es lo que podrías llamar un formulario de cheque, pero es específicamente un formulario de pago de facturas, y ese formulario, por definición, es un tipo de reducción de cheques en la cuenta corriente,
o aumento en una tarjeta de crédito, si usas una tarjeta de crédito. Pasivo preferente frente a un activo, y por definición, la otra parte es reducir las cuentas a pagar. Vale, pero, ¿y si hay inventario de por medio? Eso será esta línea principal, arriba, donde añadimos la orden de compra. La orden de compra es extraña. Tengo que detallarlo porque mucha gente simplemente no lo entiende del todo, ya que en la contabilidad normal de nuestra vida personal, no gestionamos bien la situación de la orden de compra. Es decir, si pido algo personalmente, voy a Amazon o a cualquier tienda online y digo que quiero ese producto, y me lo envían directamente, y luego tengo que pagarlo en el momento en que lo pido, y luego me lo envían si lo pago justo en el momento en que lo pido. Aunque aún no tengo la cosa, sigo registrando la transacción, ya sea que la pague con tarjeta de crédito o con cheque, porque ya la he pagado. Así que, en esencia, es un poco como el mío. El contrato ya se ha hecho en ese momento. Puede que ellos sean responsables del envío y demás, pero tienen la responsabilidad de dármelo, y es mío, porque ya lo he pagado, ¿no? Así que vas a registrar la transacción. Sin embargo, puedes imaginar una situación en la que digas, oye, Amazon, me envías eso y no te pagaré hasta que lo reciba. Cuando lo reciba y vea que está bien y no está roto, entonces te pagaré. Bueno, si pudieras hacer eso, si tienes el poder para hacerlo, y fíjate en que eso significa que tendrías más poder en esta relación transaccional para poder decirle a Amazon, o a quien sea el remitente online, dámelo primero, entonces te pagaré. Entonces no registrarías nada en el momento en que lo compraste porque no lo pagaste con tarjeta de crédito ni efectivo ni nada, y no tienes el inventario, pero querrías registrar que lo pediste porque, sí, ¿por qué? Si tienes poder en esa situación, y Amazon no te lo envía aunque no lo hayas pagado, te vas a cabrear. Decir, Amazon, ¿dónde está mi cosa? No me hagas ir con el siguiente chico de aquí, al otro servicio online o algo así. ¿Y verdad? Así que sería bueno poder tener ese tipo de autoridad, ese tipo de poder, ¿no? Y si eres una gran empresa o trabajas en ciertos sectores, puede que tengas más de ese poder. Quizá puedas decírselo a tus proveedores y decirles, mirad, voy a pedir esta cantidad de tazas de té o lo que quiera que las envíes. Cuando los reciba, los revisaré, y si cumplen mis estándares, entonces introduzco la factura o la pago con un formulario de cheque. Eso es lo que hace ahora la orden de compra. Así que eso significa que, de nuevo, es un área especializada. Si eres contable o contable, lo que quieres empezar a pensar es, ¿dónde quiero especializarme? Lo hago porque quieres que las industrias se vuelvan importantes. Así que va a ser difícil hacer shotgun a todas las industrias. Vas a decir que una forma de especializarse es en inventario. Y si trabajas con órdenes de compra, con inventario que se ocupa de órdenes de compra, porque incluso otros contables que hacen mucha contabilidad no tienen esa especialización. Así que normalmente son empresas más grandes que tienen autoridad dentro de su nicho, y tratas con proveedores concretos con los que quieres tener una relación personal íntima, porque quizá estés en una situación más oligarca. No hay muchos otros tipos haciendo lo mismo, ni muchos otros negocios. Necesitas conocer a tus proveedores. Probablemente estás intentando construir una relación con ellos o algo así. Así que eso significa que tienes un área especializada. Así que cuando tienes la orden de compra, a diferencia de todos los demás formularios, la orden de compra no tiene una transacción financiera. Es decir, no afecta al estado de resultados. La mayoría de estos otros formularios, si no todos, están diseñados para tener una entrada de datos que facilite las transacciones financieras, así como para facilitar cualquier otra conexión necesaria entre los formularios. Pero la orden de compra no lo tiene. Lo mismo con las estimaciones. Es algo parecido a las estimaciones, de las que hablaremos en el ciclo del cliente. Así que eso significa que no podemos rastrearlo profundizando en el estado de resultados y el balance, pero sí necesitamos controlarlo internamente, en el centro de proveedores, por proveedores, ¿verdad? Así que vamos a volver y echar un vistazo. Eso significa que en el balance y la cuenta de resultados, la mayoría de los otros formularios tendrán este resultado final y se desvanecen en el resultado final hasta los documentos fuente, que serán los formularios. Así que la orden de compra acabará haciendo transacciones financieras al final del día, pero no hasta que convertimos la orden en un formulario de factura o cheque, momento en el que compraremos inventario. El inventario subirá, no es un gasto. Y si es un formulario de factura con el que introducimos el inventario,
entonces registraremos la otra parte de la cuenta de cuentas a pagar. Muy bien. Así que sigamos el flujo de la orden de apunte. ¿Ves esa rima? ¿Ves ese aura de rima? Eso fue elegante, ¿eh? Ah, sí, he captado esa rima. Po y flujo suave. Estás en racha esta noche. Eso es. Eso es. Vale, vamos a entrar en el vamos. Vamos a decir que en las aplicaciones de abajo, vamos a entrar en los gastos y facturas, que es como el centro de proveedores o el centro de proveedores que hemos estado mirando antes. Voy a lo básico. Voy a cerrar esto y bien. Así podemos encontrar las órdenes de compra en varias áreas diferentes. Una vez que las introduzcamos, puedo pulsar el desplegable aquí y estas son todas las transacciones. Y podemos decir que queremos buscar la orden de compra. Cambia a pedido de compra y... ¡boom! Solo verás lo real, lo que importa, sin distracciones. Así que tenemos la orden de compra. Ahora podríamos filtrarlo una vez que tengamos la orden de compra de estado para todas las órdenes de compra abiertas. Esas son las que aún no hemos recibido, el inventario. Y luego tenemos bajo los filtros las órdenes de compra cerradas, que serían las que ya hemos recibido y luego cerradas y probablemente pagadas en ese momento. Si voy al ham boogie de arriba, si voy al ciclo del vendedor, y cierro esto, esta es otra forma de entrar en la orden de compra, buscándola por el vendedor, que podríamos ir directamente al proveedor si nos comunicamos con él, o podemos ordenar por los proveedores que tienen las órdenes abiertas. Así que aquí está el único que tenemos con una orden de compra abierta. Así que podemos entrar en esa orden de compra abierta y revisarla con más detalle. Así que ahí lo tenemos. Así que ahí tenemos nuestra orden de compra. Vale. Así que vamos a hacer uno para que pueda subir arriba y vamos a entrar en la orden de compra. Voy a intentar configurar todo como si fuera desde cero a medida que avanzamos, como ya hemos hecho antes, recordando que he reiniciado el sistema y abierto en modo incógnito. Por lo tanto, todas las transacciones que he introducido antes no están en el sistema. Así que voy a volver a poner a un nuevo proveedor. Lo llamaré simplemente Vend1. Vend1 es el vendedor número 1. Ahora, si este es un proveedor con el que hago pedidos de compra, probablemente sea un gran problema para mí, porque hacemos mucho negocio con estas personas, y puede que sea uno de los pocos proveedores, en cuyo caso probablemente quiera poner información mucho más detallada. No solo el nombre, como si fueran como la compañía telefónica, pero para nuestros propósitos, básicamente voy a poner la información mínima que necesitamos para procesar la orden de compra. Así que voy a guardar eso, y si enviamos la orden de compra, necesitaríamos el correo electrónico, claro, porque es una factura. Quiero decir, esta es una forma que va a ser externa. Ten en cuenta que hay dos tipos de cosas que hacen los formularios. Uno son sus documentos internos que nos ayudan a facilitar transacciones y filtraciones que vinculan los formularios, es decir, se usan para crear los estados financieros y el flujo de los formularios. Y dos, algunos de esos formularios se usan para comunicarnos con las personas externas con las que tratamos financieramente, como la orden de compra, tratar con el proveedor, solicitar información. Así que quizá queramos personalizar más este formulario, que quede bonito, presentable para nuestro proveedor, y luego podríamos comunicarlo por correo electrónico hoy en día en vez de por correo postal, ¿vale? Entonces la orden de compra dice que está abierto aquí en vez de cerrado. Eso sería, por supuesto, lo predeterminado. Y luego tenemos la dirección postal. Así que podríamos, por supuesto, si tuviéramos una dirección postal para el proveedor, que se llenaría automáticamente, eso no es tan importante como nuestra dirección, o dónde el proveedor necesita enviar el material. Y luego tenemos que enviar para que ahora nos den cuenta de que el valor por defecto será que nos está enviando a nosotros, es decir, nuestro almacén. Ahora podríamos tener varias ubicaciones, así que hay que asegurarse de que no se envíe a la oficina, sino al almacén donde va el inventario. Pero también se pueden imaginar situaciones en las que se envíe directamente a un cliente, ¿verdad? Así que si es así, podrías elegir un cliente. Y ahora vas a decir, mira cuál es mi modelo de negocio, recibo pedidos de los clientes, actúo como intermediario. Luego voy al proveedor y le dije que esto es lo que necesitamos. Y así sucesivamente. En vez de que me lo envíen a mí y yo al cliente, lo van a enviar directamente al cliente. En ese caso puedo poner este punto de ubicación al cliente. Y luego tenemos la fecha de compra,
y después tenemos, la fecha de vencimiento. Así que no podemos. Podríamos poner la fecha de vencimiento aquí y luego enviar si tenemos diferentes formas en que se van a gestionar los envíos que queremos listar, que podemos ordenar. Y luego tenemos las categorías que aparecen abajo. Ten en cuenta que la categoría por defecto aquí es el detalle de la categoría, que probablemente no es donde vas a registrarlo si compras inventario. ¿Por qué? Porque si lo registras aquí, irá directamente a una cuenta de gastos, o puedes ponerlo directamente en inventario, pero no va a registrar las unidades de inventario. Ahora puedes imaginar un sistema en el que vas a decir, mira, voy a hacer la compra, voy a solicitar la compra y luego enviarla directamente al cliente, en cuyo caso, ya habrás cumplido la transacción. En ese caso, en realidad no estás reteniendo el inventario. Así que entonces podrías registrarlo aquí directamente lo llamaré coste de bienes vendidos, en ese caso. Así que voy a crear una cuenta nueva, para que lo veáis. Y voy a decir que eso será un tipo de gasto. Será un coste de bienes vendidos, específicamente tipos de cuentas por categoría. Y voy a decir que es coste. Lo mantendré en coste de mercancías, coste de flete. Tiene un número diferente. Lo dejaré aquí. No va a funcionar. Simplemente lo mantendré como un suscriptor para mantenerlo así, y luego ganancias y pérdidas con ahorrar más cerca. Vamos a ver primero qué haría eso. Así que voy a poner 100 aquí para el coste de la venta. Y si hiciera eso, sería envío. Vamos a recoger a un cliente. Vamos a añadir un nuevo cliente. Llámalo cliente 1. Y así puedo guardar eso para que vaya directamente a la dirección de envío del cliente 1, para la que no rellené la dirección de envío, pero tendría una dirección de envío. Y aquí, esto va a ser el cliente 1 que podríamos poner aquí. Eso significa que eso nos indicará que hicimos esto para un cliente concreto, y por tanto la orden de compra nos ayudará a asignarla al cliente que luego podríamos decir, bueno, una vez que se envíe la orden de compra, o una vez que se haga el envío, podría girarme y, ya sabes, cobrar al cliente por ello, si no llegara a nosotros, y luego, lo vamos a vender desde nuestra tienda o algo así. Quizá deberíamos hacer un seguimiento del inventario, ¿no? Así que este es el único momento en el que puede que no quieras hacer un seguimiento del inventario. ¿Por qué? Porque vas a hacerlo, no vas a quedarte con el inventario. Quizá así podrías salirte con la tuya gastando el dinero mientras haces la transacción, ¿no? Si no, tendrás que hacer un seguimiento del inventario ya sea en QuickBooks, en otro software o en otro como Excel o algo así. Así que lo probaré en un momento. Así que tenemos debajo tu mensaje al proveedor, adjuntos que puedes cancelar, imprimir limpio, hacer que se repita si necesitas guardarlo, guardar y cerrar en lugar de guardar y enviar. Guardar un nuevo envío normal, dirías, guardar un envío neto. Pero no tenemos dirección de correo porque es una muestra, así que voy a decir, guarda y cierra. ¿Y eso qué va a hacer? Bueno, yo y en este caso, ahora vamos a ahorrar el que aún no hemos pagado en este momento. Y entonces podrías facturar al cliente en este momento. Pero centrémonos en la parte de la orden de compra. Volvamos a los proveedores y podemos verlo en este caso. Así que ahora tenemos, uno tiene una orden de compra abierta, o podemos encontrar eso diciendo, vamos a abrir este artículo y vamos a transacciones de gastos y cerrar esto. Y ahora estamos mirando de nuevo las órdenes de compra, y también las órdenes abiertas. Cambiemos esto a abrir y decir, vale, ahí está nuestra orden de compra abierta. Así que tenemos enviar, copiar, imprimir, bla, bla, bla para la orden de compra abierta. Ahora, lo siguiente que ocurre es que la orden de compra fue enviada, o ya sabes, recibida por el cliente, y vamos a obtener la verificación de la recepción. O en este caso, también podríamos conectar básicamente la orden de compra con el pago que vamos a realizar. Entonces, lo siguiente es como la factura. Ahora, otra vez, la factura. Normalmente, tienes la orden de compra y luego la recibes. Pero en este caso, podrías decir, bueno, voy a enviarlo al cliente. Así que podrías introducir la factura en ese momento. Así que voy a ir aquí y volvamos a la otra forma de verlo, ir a la factura, gastos y proveedores y pagar desde el centro de proveedores, y luego ir al del BIN. Así que ahí está nuestra orden de compra, 1214.225. Así que ahora solo podría pulsar el desplegable aquí abajo y decir,
copia para el proyecto de ley. Así que ahora vamos a traer esto. Y aquí es donde hay una conexión entre la orden de compra y el proyecto de ley. Tiene un documento de arrastrar y soltar, por si necesitabas arrastrar y soltar. Pero normalmente esto es algo interno. Ese es el modo beta del proyecto de ley. Ya lo vimos antes. Así que, una vez más, atrajo al proveedor, uno al que vamos a pagar. Y entonces podríamos introducir los términos, pero yo voy a entrar en 1214 o 412. 14, digamos hasta 1217, es la fecha límite. Digamos que aquí abajo, ahora que tenemos la categoría, una vez más, no estoy rastreando el artículo del inventario, en este caso, porque va directamente al cliente. Por lo tanto, voy a ponerlo directamente en el precio de la mercancía vendida. Puse la S antes que la G, perdona, pero el precio de los bienes vendidos, correcto. Así que ahora vamos a cobrar la factura. Así que ahora tenemos la factura conectada. Aquí tienes el enlace al pedido de compra. Si selecciono esa opción, puedes ver el enlace de la orden de compra. Así que esa es la belleza de los formularios, porque todo está como conectado dentro de ellos, no solo registrando las transacciones financieras, sino también conectando los formularios. Por eso no quieres entrar con entradas de diario. Debes usar los formularios siempre que sea necesario. ¿Qué va a hacer esto? Es un formulario de factura, por lo tanto va a aumentar las cuentas a pagar. La otra parte va a ir al coste de los bienes vendidos, porque simplemente no vamos a entrar en la cuenta de resultados. En esencia, intentamos mantenernos lo más cerca posible de un sistema basado en efectivo. Y eso será mucho más sencillo si no tenemos que conservar el inventario y rastrearlo. Así que vamos a guardar y cerrar eso. Y luego, por supuesto, ya hemos visto la transacción de facturas antes. Voy a ir al balance y luego voy a dar con la zanahoria. Voy a refrescar. Y ahora tenemos el formulario de facturas. Aumentó el número de cuentas a pagar, así que el AP aún no ha llegado al estado de resultados. Así que iremos de la A a la P, y vemos que tenemos el formulario de factura. Esta vez se inscribió en diciembre. Así que ahí está el coste de los bienes vendidos, el coste del bien vendido, el formulario de factura de 100 y luego el otro lado. Esta vez lo llevamos directamente al estado de resultados, o al resultado de pérdidas. Vamos a la pestaña de la derecha, refrescar, cerrar la zanahoria, desplazarnos hacia abajo hasta el coste de los bienes vendidos. Hice otro solo para poder sacarlo, aunque, de nuevo, puse mal el acrónimo, coste de la mercancía vendida. Vale, más o menos funciona, así que entramos en eso, y luego también está el 100. Vale, ¿y qué? Así que esa es una forma en la que puedes imaginar que funcione. Así que vas a intentar mantenerte en un sistema basado en efectivo tanto como sea posible. Pero, ¿y si lo pedimos y llega a nuestro almacén y luego lo vendemos en una tienda, o tenemos que hacer un seguimiento del inventario que tenemos disponible? Bueno, entonces la orden de compra, si volvemos a la primera, y digamos, vale, añadimos otra orden de compra. Imagina que estamos pidiendo nuestros productos y los tendremos a mano. Así que hagamos esto para el proveedor 2, luego 2, y luego voy a guardarlo solo para, y luego estaríamos enviando correos electrónicos, pero no lo pondré aquí, el envío por correo del proveedor. No voy a enviarlo a otra persona. Va a llegar a nuestra dirección. Así que tenemos nuestra dirección, y tendría que ser nuestra dirección de envío, nuestro almacén, no nuestro edificio de oficinas. Vamos a hacer que empiece en las 12:17. Digamos que la pondré como fecha de compra. Enviaré ahora esta vez. No voy a poner la categoría, porque no la pondré en el coste de los bienes vendidos. En su lugar, necesito hacer un seguimiento del inventario. Así que el inventario va a ser un artículo de inventario. Esto rastreará no solo la cantidad en dólares del inventario, ni solo el gasto del inventario, sino también las unidades de inventario y las pondrá en los libros como un activo, que luego reduciremos y registraremos el coste de los bienes vendidos cuando los vendamos. ¿Derecha? Así que esa va a ser la diferencia. Ahora, podrías imaginar un sistema en el que digas, oye, ni siquiera no quiero seguir haciendo un seguimiento de las unidades de inventario en QuickBooks. Quizá quieras hacer un seguimiento de las unidades de inventario en otro software. Por ejemplo, si tratas con Amazon o algo así, y lo haces en esa web o eBay, hay apps para gestionarlo. Tenemos toda otra sección, o por supuesto, sobre eso. Si quieres entrar en más detalle, o quizá estés diciendo, mira, solo quiero registrarlo en Excel o algo así, y usar lo que llamamos un sistema de inventario periódico, en lugar de un sistema de inventario perpetuo. Puedes hacerlo si lo añades a QuickBooks. En un sistema de inventario perpetuo, creo que QuickBooks Online va a usar una suposición de flujo que es primero entrar, primero salir,
Y luego básicamente tendrías que hacer un seguimiento, asegurarte de controlar el inventario. Y asegúrate de tener esa doble verificación, que es un sistema contable de servicio completo, que es el más complejo, pero también te da más controles internos, lo cual, de nuevo, es más probable que sea el caso de las grandes empresas. En otras palabras, las pequeñas empresas que trabajan en Amazon o hacen algún tipo de dropshipping o algo similar, probablemente harán algún tipo de solución para no tener que hacer seguimiento del inventario en el método de servicio completo, como ocurre con las empresas grandes, que tendrán algo de inventario disponible. Realmente no se puede evitar el componente de acumulación, y tendrán que hacer un seguimiento del inventario, posiblemente necesitando software más avanzado que incluso QuickBooks para poder controlar ese inventario correctamente. ¿Te parece correcto? Ahora, perfecto para los pequeños que hacen dropshipping o Amazon. Mantente en un gasto sencillo y absurdo. Lo sale directamente. Sin unidades, sin dolores de cabeza. ¿Y para los jugadores grandes? Sí. FIFO. Desviación perpetua de activos. Todo ese rollo. QuickBooks puede fingir hasta que lo consigas, pero si estás sentado sobre palés llenos de cosas, más te vale tener software de inventario o no estás perdido. Así que esa es la idea básica. Así que aquí tendremos la suposición del flujo. Pero, de nuevo, esto es como contable. ¿Dónde quieres especializarte? Todas esas son especializaciones. Si tratas con dropshippers, entonces deberías pensar, ¿cómo funcionan esas apps? ¿Dónde se va a registrar el inventario? Y así sucesivamente. Si eres una empresa grande, ¿cuándo no es suficiente QuickBooks? ¿Qué otro tipo de aplicaciones habrá allí? ¿Y cómo puedes convertirte en especialista en esos temas para poder promocionarte en ese tipo de negocio? Pero la regla general sería que para hacer un seguimiento del inventario, tendríamos que darnos la unidad de inventario. Así que llamémoslo inventario 1. Voy a preparar un artículo sobre la marcha. Hablaremos más de los temas más adelante. Pero para hacernos una idea general, digamos que vamos a añadir este elemento. Va a ser un objeto de inventario, porque voy a hacer un seguimiento de las unidades. Voy a llamarlo a inventario 1. No lo voy a poner en una categoría. En realidad no hay ninguno disponible. Sí, ninguno ahora mismo, porque los vamos a comprar. Y pongámoslo a principios de enero, el punto de reorden. Cuando quieres reordenar, digamos que cuando el activo de inventario está a 0, eso será la cuenta de activos, no la de gastos. Eso se verá afectado, no cuando introduzcamos la orden de compra, sino cuando la convertimos en la factura, porque esto es solo un formulario de solicitud, así que voy a decir que la descripción será esa, y luego el precio, una vez más, digamos que son $100 por los que los compramos. Así que eso será la cuenta de ingresos cuando los vendamos. Esto no es una cuenta de ventas. Eso sería una factura o un recibo de venta, de lo que hablaremos más adelante. Y luego, cuando vendemos, el impuesto sobre las ventas puede estar sujeto al impuesto sobre las ventas, que es un tipo de impuesto sobre el uso, que es un impuesto estatal en Estados Unidos, pero en Europa suele ser el principal impuesto federal, un tipo de impuesto sobre las ventas, un impuesto sobre el uso o, ya sabes, el impuesto de compra. Así que esa es la idea básica. Así que aquí tendremos la suposición del flujo. Pero, de nuevo, esto es como contable. ¿Dónde quieres especializarte? Todas esas son especializaciones. Si tratas con dropshippers, entonces deberías pensar, ¿cómo funcionan esas apps? ¿Dónde se va a registrar el inventario? Y así sucesivamente. Si eres una empresa grande, ¿cuándo no es suficiente QuickBooks? ¿Qué otro tipo de aplicaciones habrá allí? ¿Y cómo puedes convertirte en especialista en esos temas para poder promocionarte en ese tipo de negocio? Pero la regla general sería que para hacer un seguimiento del inventario, tendríamos que darnos la unidad de inventario. Así que llamémoslo inventario 1. Voy a preparar un artículo sobre la marcha. Hablaremos más de los temas más adelante. Pero para hacernos una idea general, digamos que vamos a añadir este elemento. Va a ser un objeto de inventario, porque voy a hacer un seguimiento de las unidades. Voy a llamarlo a inventario 1. No lo voy a poner en una categoría. En realidad no hay ninguno disponible. Sí, ninguno ahora mismo, porque los vamos a comprar. Y pongámoslo a principios de enero, el punto de reorden. Cuando quieres reordenar, digamos que cuando el activo de inventario está a 0, eso será la cuenta de activos, no la de gastos. Eso se verá afectado, no cuando introduzcamos la orden de compra, sino cuando la convertimos en la factura. Porque esto es solo un formulario de solicitud, así que voy a decir que la descripción será esa, y luego el precio, una vez más, digamos que son $100 por los que los compramos. Así que eso será la cuenta de ingresos cuando los vendamos. Esto no es una cuenta de ventas. Eso sería una factura o un recibo de venta, de lo que hablaremos más adelante. Y luego, cuando vendemos, el impuesto sobre las ventas puede estar sujeto al impuesto sobre las ventas, que es un tipo de impuesto sobre el uso, que es un impuesto estatal en Estados Unidos, pero en Europa suele ser el principal impuesto federal, un tipo de impuesto sobre las ventas, un impuesto sobre el uso o, ya sabes, el impuesto de compra. Porque es más probable que tengas un sistema de control interno sobre el pago. Introducir la factura también podría actuar como un control interno para que alguien revise el siguiente departamento, pueda revisar la factura, o algo así, o que alguien más la revise antes de que se realice el pago.
Así que voy a copiar esto en un proyecto de ley. Vamos a decir que en el almacén lo encontraron, lo contaron, el recuento de que tenían coincidencias. Lo que pedimos son cerillas, la orden de compra. Todo parece bien. Luego se introduce el formulario de factura. Va a ser el vendedor 2, y los términos de la factura simplemente dirán que está en 1219, por ejemplo, y así se ha incorporado. Luego el artículo. Así que el artículo ha sido incorporado. Tiene la descripción. Hemos comprado 10 unidades a 75. Esos son 750. Si queremos facturarlo a un cliente en este momento, podríamos, pero ahora imaginamos que va directamente a nosotros, y lo vamos a conservar aquí. Si viéramos esto, en la sección de facturas, que si lo compraste para un cliente concreto, lo vas a conservar y luego contactar con el cliente para que venga a la tienda. Podrías asignar esto al cliente con el artículo facturable, pero ten cuidado al incorporarlo a la factura, al documento de ventas, porque podría atraer a coste. ¿Y qué va a hacer este proyecto de ley? Bueno, es una factura que significa que va a aumentar las cuentas a pagar. No se ha salido dinero en efectivo en este momento. La otra parte no va a gastar nada. Va a ir a inventario. Pero inventario. Aquí no pone inventario. En uno dice, en uno es un artículo que estamos comprando. Sí, pero el artículo dice, ponlo en inventario en el lado de compra, que es el cheque de facturas o el formulario de gastos. Así que ahí es donde va a ir para 750 y no solo eso, sino que también va a hacer un seguimiento de las unidades asumiendo el coste de los bienes vendidos, de primero en entrar, primero en salir, por las unidades de inventario. Así que va a poner 10 unidades en el libro de ese objeto del inventario, así que vamos a comprobarlo. Así que lo guardaremos y lo cerraremos, y luego volveré al balance y diremos, refrescemos este perrito malo y veamos qué paso a Horta. Sabemos que va a llegar a la A, así que ahora las cuentas a pagar se han visto afectadas una vez más, tal y como vimos antes, porque ahora realmente vamos a pagar a estas personas. Así que vamos a decir que Bill subió para el 3. No, está aquí abajo para 750. Eso pinta bien. La otra parte pasó esta vez al inventario, no al coste de la mercancía vendida. Coste de la mercancía. Vendida tosca. Bien. Bien. El otro lado va a inventario, que está arriba. Así que aquí está mi cuenta de inventario. Así que si lo analizo, debería verlo en el balance, porque aún no hemos consumido el inventario vendiéndolo para generar ingresos. Por lo tanto, es una cuenta de devengo con la que estamos manejando. Inventario es una cuenta de devengo. Si simplemente lo gastáramos en el coste de los bienes vendidos, sería un sistema basado en efectivo. Pero no podemos hacer eso si tenemos cantidades significativas de inventario, ni siquiera para impuestos, porque el Código Fiscal nos obliga a usar un método basado en devengación muchas veces, ¿verdad? Así que eso es una de las cosas que debes tener en cuenta como contable. Si quieres estar en un sistema de caja, si quieres automatizar todo, ¿cómo vas a gestionar el inventario? Va a poner un lío en el sistema. Hablaremos de algunas alternativas, pero ya sabes, es un precio, algo con lo que tienes que lidiar. Así que si vuelvo a la primera pestaña, bajemos a los informes de la izquierda y miremos el informe de inventario. Me gusta escribirlo aquí. Así que voy a escribir que estoy buscando. Bueno, espera un momento. Han cambiado. Lo cambiaron. Así que no puedo simplemente escribirlo al principio. Muy bien. Vamos a bajar. Busquemos los informes de inventario. ¿Y quiénes son esos? Aquí está el inventario, valoración de inventario. Veamos el informe resumen de valoración de inventarios. Y si lo reviso, hagámoslo a finales de año, de las 12:31 a 5. Ahora tenemos los objetos del inventario y deberíamos haber cerrado la zanahoria aquí, cerrar la zanahoria allá. ¿Dónde está mi objeto de inventario? Se debita el coste de mercancías por 150 NOM. Así que ahí está. Tuve que pausarlo un segundo porque me preocupaba que estuviera también ahí está. Así que ahí están nuestros objetos de inventario, los 750 artículos. No sé por qué no me da la cantidad de los 10 justo ahí. Creo que debería darme una cantidad de 10 unidades. Pero volvamos atrás. Volvamos aquí. En fin, hablaremos más adelante. Pero eso suma un coste total de 1.346, lo que debería estar vinculado a lo que hay en el balance, 1.346. Así que estamos controlando no solo la cantidad en dólares, sino también las unidades de inventario. Deberíamos estar siguiendo las unidades. Vamos a la primera pestaña. Voy a hacer clic derecho.
Voy a duplicar esto. Y voy a volver a la primera pestaña otra vez. Así que ahora tengo 3 informes abiertos, y los saco hacia la derecha, y luego bajo, y digo, si volvemos a nuestras aplicaciones. Así que no te preocupes por la cantidad. Adelante, ahora. Así que no te preocupes por las cantidades ahí mismo. Solo escondiéndome. Haz clic en personalizar informe. Desplázate hasta las columnas. Asegúrate de que se comprueben la cantidad y el valor. ¡Boom! 10 unidades, $750 todo al cuadrado. Así que R está confiado. Vale, así que vamos a ver. Si entramos en los proveedores, podemos decir entonces, luego la orden de compra tiene, así que voy a hacer clic para limpiar esto ahora, porque voy a limpiar esto y voy a buscar a los proveedores con los que estamos tratando. Proveedor número dosis numérica del vendedor, cerrando el jamón boogie. Y entonces tenemos la orden de compra aquí. Si entro en la orden ahora, solo para comprobar el formulario, dice que está vinculada a una factura. Tiene sentido, porque ese es el orden de compra que ahora se ha recibido el inventario. La orden de compra ahora está marcada como cerrada y vinculada a la factura. Eso fue lo que cerró la orden de compra. Esta es la belleza de QuickBooks. No solo tener las entradas de la revista, sino también la vinculación de los formularios. Aquí está la factura. Y la factura está vinculada a otra transacción, que es la orden de compra, ¿verdad? Así que puedes ver la pista de auditoría de forma preciosa. Si cierro eso, también lo puedes ver aquí. Si voy a la factura arriba y nosotros vamos a la factura, entonces podrías ver la información de la factura, que está vinculada, una vez más, a la orden de compra. Ahora, lo siguiente que va a pasar con la factura, como vimos la última vez, es que pagaríamos la factura, y luego la pagaríamos con un formulario de gastos o un cheque, disminución en la cuenta corriente, disminución en las cuentas a pagar, y eso sería la transacción completa, pero déjame y vimos que la última vez, así que no creo que lo necesitemos. Si voy a los gastos arriba, ahora tenemos las órdenes de compra, y tienes los filtros de las órdenes abiertas, que ahora no incluyen las 2 que ya están cerradas. Si filtro esto y digo, ahora quiero mirar las órdenes de compra cerradas. Ahora tenemos las 2 órdenes de compra que tenemos que aportar y que ya están cerradas. Así que ese va a ser el flujo general. De nuevo, la orden de compra y el inventario en particular, en general, es una especialización que abre muchas cosas diferentes, especialmente en Estados Unidos, que incluyen aspectos de acumulación para inventario. ¿Usas órdenes de compra o no? ¿Cómo haces un seguimiento del inventario? ¿Se puede seguir en un sistema de efectivo porque tienes algún tipo de sistema de dropshipping, o puedes usar un software externo? Y hablaremos de algunos de esos puntos más en el futuro. Pero todos tienen necesidades especializadas. La especialización es una ventaja importante, porque te da una ventaja competitiva en ciertos sectores frente a otros contables cualificados. Sin embargo, también tiene su lado negativo, porque siempre vas a estar mirando ese equilibrio entre especializaciones que normalmente pagan más, pero que también te atan a un área de conocimiento menos amplia, ¿verdad? Ahora, igual que ser el susurrador de inventario, significa que puedes cobrar un precio extra que, sí, no puedes simplemente pasar a trabajos de nómina sin repasar. Sin embargo, el flujo de caja sigue siendo el rey para los solopreneurs. Me hace pensar, ¿y si más gente simplemente aceptara el compromiso y se especializara pronto me ahorraría un montón de quebraderos de cabeza? Siempre hay pros y contras, pero solo ten en cuenta con ellos.